conceptos de la ley y otros conceptos que son importantes que ustedes tengan presente. Ahora vamos a entrar a ver unos temas referidos ya a la historia. Tenemos que entrar, es muy importante ver la historia del derecho constitucional, cómo se ha originado. Es bien importante ver los diferentes eventos que han pasado en el mundo, que han surgido derecho constitucional, porque las constituciones políticas del Estado no han, eh, no son muy antiguas, que podamos decir. Entonces es importante que conozcamos la historia. Vamos a ver. Entonces es bien importante ver temas como de historia, ¿no? Ahí tenemos la Revolución Francesa, tenemos la independencia de las 13 colonias de Inglaterra, tenemos diferentes eventos que han pasado, la Revolución Mexicana, posteriormente vamos a llegar hasta el tema de lo que es ya el origen de la República de Bolivia y posteriormente Estado plurinacional. Entonces, es bien importante por eso ver esos temas del, del- de la historia, ¿no? Entonces, vamos a empezar con eh, con el constitucionalismo inglés, que es bien importante estudiarlo. Y ahora sí estamos empezando a compartir, un poquito demorado en cargar, pero ya vamos a entrar en materia. Eh, ya, ahora sí, ya tenemos las diapositivas, un poquito el internet ha fallado, pero bueno, continuamos. Como les decía, en la anterior clase estábamos viendo el concepto de derecho constitucional, estábamos viendo el tema de... Buen día, doctor. Disculpe que le corte. ¿Pudiera grabar esta clase, por favor, para subirla al grupo? Ya, vamos a, vamos a, vamos a tratar de grabar, ¿ok? Ya, ahora sí, como les iba diciendo, es muy importante ver la historia, porque a través de la historia podemos ver qué ha pasado con el derecho constitucional. Entonces, es bien importante que ahora conozcamos la historia. Un ratito, por favor.
Como les iba diciendo en la anterior clase, vamos a empezar con Inglaterra, ¿no? Europa. Como ustedes saben, en la monarquía en Europa, en la Edad Media reinaba, ¿no? Entonces había la monarquía, el rey, había el clero constituido por la iglesia, habían los nobles y ahí en última instancia estaba el pueblo, ¿no? El pueblo. Entonces, habían guerras, habían ciertas guerras que obligaban a, a los nobles, los de la monarquía, a entrar a esas guerras. Entonces, ya hubo una molestia tanto del pueblo como los nobles, porque los reyes entraban en guerras, a veces guerras insulsas, ¿no? Entonces, entraban a veces en guerras insulsas, y bueno, pues eh, eso molestaba a la nobleza, porque cuando entraban en guerras, hacían impuestos injustos, hacían impuestos injustos que perjudicaban a los nobles. Disculpe, doctor, el audio no se escucha. Ya, está bien. Vamos a hablar un poquito más fuerte entonces, ¿ya? Vamos a hablar un poquito más fuerte. Ahora tenemos las diapositivas correctas. Habíamos visto el tema 1. Vamos a avanzar donde nos hemos quedado. Todo esto ya hemos visto. Esto ya hemos visto. Ya. Tema 3, constitucionalismo inglés. Las diapositivas yo les voy a pasar de todas formas al grupo el día de hoy. Cuando finalicemos la clase, les voy a pasar los temas que estamos avanzando para que ustedes lo puedan imprimir y puedan estudiar de eso, ¿ya? Porque algunos compañeros me decían, ¿algún libro, algo así? Sí, algún libro podría ser de referencia. Si ustedes quieren ampliar sobre lo que es el derecho constitucional, el libro que podrían utilizar es el del doctor Juan Ramos, Derecho Constitucional, que está en la calle Loaiza, en plena esquina, y venden ese libro. Pero estas diapositivas están basadas en el libro y el examen va a tomarse de las diapositivas que estamos viendo, que yo les voy a pasar las diapositivas. Y como les repito, no van a hacer preguntas, no van a hacer preguntas de memoria. Yo quiero que ustedes entiendan, quiero que aprendan a diferenciar qué es una constitución política del Estado, qué es el derecho constitucional, qué se entiende por jurisprudencia, qué es la Carta Magna. Son cosas muy diferentes, ¿ya? Entonces, vamos a entrar ahora al constitucionalismo inglés. Decíamos que en el tema 3, en el proceso de formación de nuestra materia, indudablemente Inglaterra, que está en Europa, contribuyó en forma notable al nacimiento y desarrollo del derecho constitucional. En este país encontramos los antecedentes y las fuentes del derecho constitucional clásico. Entonces ahí vemos Inglaterra, es una isla Inglaterra en Europa. Bueno, las características del constitucionalismo inglés. Esto es muy importante. Es histórica por excelencia porque es muy antigua. Estamos hablando del año 1215 después de Cristo.
Doctor, está sin audio. Disculpe, Entonces, doctor, se va tenemos que es la, histórica por excelencia, no es una se van las constitución imágenes de las escrita. diapositivas también, doctor. Lo escrito está en las leyes. Es flexible porque para su reforma constitucional solamente se necesita del poder constituido. Entonces es bien importante. Las preguntas después, por favor, compañeros, vamos a realizar. Entonces repetimos, es histórica por excelencia, es una constitución no escrita. Ya. Es una constitución histórica por excelencia. Es una constitución no escrita, lo escrito está diseminado en leyes, es flexible, porque para su reforma solamente se necesita la reunión del poder constituido. Entonces es bien importante que ustedes puedan distinguir. Vamos a pedir a Daniel Espinosa que baje la manito, ya las preguntas lo vamos a hacer después, por favor, gracias. Es bien importante que podamos distinguir entre poder constituido y poder constituyente. El poder constituido, para darles un ejemplo, en Bolivia es la Asamblea Constituyente. No, el poder constituido es la Asamblea Legislativa, el Congreso, la Cámara de Diputados y Senadores. Eso se puede entender como poder constituido. Y por poder constituyente se puede entender, en nuestro caso en Bolivia, es la Asamblea Constituyente. Entonces, esa es la diferencia que tienen que hacer entre poder constituido y poder constituyente. El poder constituido es el Congreso, la Cámara de Diputados y Senadores. Y el poder constituyente es la Asamblea Constituyente. En Inglaterra, volviendo al tema, para poder reformar su constitución solamente requieren del poder constituido, o sea, de su Cámara de Diputados y Senadores. En el caso de la Asamblea del Poder Constituyente, es necesario, en el caso de Bolivia, para reformar nuestra Constitución, si queremos reformar toda la Constitución, es necesario hacer una Asamblea Constituyente. Por favor, un paréntesis, no es necesario que pongan en el chat estoy presente, tenemos un auxiliar de docencia que está controlando la asistencia, haciendo capturas de pantalla, ¿ya? Por favor, atendamos la clase porque no es necesario que pongan presente, ya compañeros, tenemos un auxiliar de docencia que está tomando asistencia de los participantes en el grupo, ¿ya? Gracias. Continuamos. Entonces, es bien importante esa diferencia entre poder constituyente y poder constituido. Repito, poder constituido, Cámara de Diputados, Senadores, Congreso, Asamblea Legislativa. Poder constituyente, la Asamblea Constituyente, los constituyentes. En el caso de Inglaterra, para modificar su constitución solamente necesitan de sus cámaras de diputados y senadores. Y en el caso de Bolivia, para reformar toda la constitución, necesitamos de una asamblea constituyente como lo ha habido el año 2008 en nuestro país. Por otra parte, adopta un sistema parlamentario de gobierno, ¿ya? En Inglaterra, por ejemplo, no eligen un presidente, tienen un primer ministro, no hay un presidente de Estado, tienen un primer ministro, entonces no hay elecciones. Aquí en Bolivia elegimos presidente, vicepresidente, diputados y senadores. En Inglaterra solamente eligen a asambleístas.
no tiene su cámara de asambleístas, entonces no eligen presidente. Y de la misma cámara de asambleístas, los asambleístas eligen al primer ministro, que sería como presidente en nuestro caso. Es la más antigua y no fue violenta, ¿no? No fue violenta porque, por ejemplo, en Francia hubo una revolución francesa, ¿no? Que incluso los guillotinaron, les cortaron la cabeza a los reyes en Francia. Entonces, en este caso de Inglaterra no fue violenta y es la más antigua. Ya, ahí tenemos la Carta Magna. Hay algunas personas que dicen, la Carta Magna dice así. Entonces, por eso es importante diferenciar que Carta Magna, aquí está. La Carta Magna es un documento emitido el 15 de junio de 1215 por el rey de Inglaterra, Juan Sin Tierra, que es hermano de Ricardo Corazón de León. A través de esta Carta Magna se otorgó derechos y libertades, prohibición de requisas, embargos, arrestos, multas e impuestos injustos, además libertad de tránsito y comercio a favor de los nobles por presión de los mismos. Entonces, la Carta Magna es un documento que fue emitido por el rey Juan Sin Tierra de Inglaterra en favor de los nobles. No fue en favor de todos, porque como les dije, había clases sociales, ¿no? La monarquía, el clero, los nobles y el pueblo. Entonces, el pueblo no fue beneficiado por esta Carta Magna, que es un documento que decía que no se podía arrestar, no podía haber impuestos injustos, porque antes de esto había una guerra, Inglaterra entraba en guerra y ya. Impuesto excepcional para todos los nobles. Y los nobles tenían que a veces pagar impuestos injustos por guerras que ellos no habían provocado, sino que habían caprichos de los reyes de antes que entraban en guerra a veces hasta por locura, ¿no? Entonces, esta Carta Magna en su artículo 39 señala ningún hombre libre será arrestado, ningún hombre libre, ¿no? Porque en esos años todavía había esclavitud en algunos países, dice. Ningún hombre libre será arrestado o detenido en prisión o desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado o molestado de alguna manera, y no dispondremos sobre él ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares o por la ley del país. Entonces, como les decía, si uno era noble y se negaba a pagar el impuesto, lo arrestaban y lo metían en celdas. Entonces, como les decía, esta Carta Magna ha sido solamente para la clase de los nobles, para que no les den impuestos injustos ni los arresten injustamente por no pagar los impuestos. Luego tenemos otro documento como la Carta Magna, que es la Petition of Rights, petición de derecho. En el siglo XVII, 5 caballeros fueron reducidos a prisión por orden del rey ante su negativa de otorgar un préstamo que el Parlamento no había sancionado. Esto contravenía la Carta Magna. Se interpuso el habeas corpus que fue negado. Entonces los comunes humildemente ruegan al rey para que ningún hombre se le obligue en el futuro a hacer ceder ningún obsequio, préstamo o benevolencia impuesto sin el consentimiento del Parlamento. Entonces, en ese sentido, la Petition of Rights es el nombre del memorándum
aprobado en 1628 por el Parlamento inglés y presentado al rey Carlos I, asegurando al Parlamento el derecho a decidir sobre los impuestos y solo a los tribunales a privar de la libertad a los ciudadanos. Entonces, este documento de la petición de derecho, de alguna forma señalaba que no puede haber no se le puede obligar a ningún noble a realizar algún préstamo u obsequio sin la aprobación y el consentimiento del Parlamento. Entonces, como había un rey, el Parlamento, los diputados y senadores de Inglaterra, de alguna forma eran como un contrapeso. Es como en los municipios, hay un alcalde y hay un consejo municipal. Entonces, entre el alcalde y el consejo municipal hay cierto equilibrio, ¿no? Hay hasta en algunos casos lucha, ¿no? Pero hay un cierto equilibrio de poder porque de alguna forma el consejo fiscaliza, controla al alcalde. Entonces, lo mismo ha pasado en Inglaterra. El Parlamento, los diputados y senadores de Inglaterra fiscalizaban al rey, ¿no? Entonces, en este caso, se han emitido estos dos documentos, la Carta Magna, para que no haya impuestos injustos. Se ha emitido esta petición de derecho para que nadie sea obligado a prestar dinero sin el consentimiento del Parlamento. Y nadie puede ser detenido o arrestado sin tener un juicio previo. Los puntos más importantes del constitucionalismo inglés tenemos, para resumir, ¿no? El habeas corpus, que es de 1679, que nadie puede ser detenido sin mandato judicial. El habeas corpus es la génesis de lo que ahora se llama la acción de libertad, ¿no? Ustedes han debido escuchar la acción de libertad. Su génesis, lo primero era el habeas corpus, o sea, a través de la acción de libertad que está en la Constitución Política del Estado, nadie puede ser detenido sin mandato judicial, ¿no? O sea, no pueden venir dos policías a mi casa y enmanillarme y llevarme. Tiene que haber una orden del fiscal, una orden de arresto, una orden de aprehensión. Por ejemplo, el arresto dura máximo 8 horas. Si yo estoy 9 horas, entonces yo puedo presentar una acción de libertad. La aprehensión dura 24 horas como máximo. Si yo estoy en celdas judiciales y estoy 25 horas, 1 hora de más de lo permitido porque solamente es 24 horas, yo puedo presentar la acción de libertad, ¿no? Entonces luego tenemos el otro documento, el Bill of Rights, la revolución de 1688 que depuso a Jacobo II, permitió el acceso al trono de María y de Guillermo de Orange. Posteriormente se dictó la ley de 1689 que de alguna forma que afirma la supremacía del Parlamento sobre el trono, ¿no? Este documento es el más importante, ¿no? Bueno, es uno de los más importantes, el Bill of Rights, porque a través de esta ley de 1689 se otorga más poder al Parlamento que al rey, ¿no? Y se dice que el Parlamento es el único poder justo y el depositario de la soberanía, porque el Parlamento es elegido por todos, ¿no? Los diputados y senadores son elegidos por todos. Entonces, a través de esta ley del Bill of Rights, ya esa lucha que había entre el rey y el Parlamento se termina y gana el Parlamento, ¿no? Porque el Parlamento tiene la soberanía del pueblo, es el único poder justo, ¿no? Por otra parte, amplía a favor de los burgueses los derechos concedidos a los nobles, ¿no? Porque como les dije, tanto la Carta Magna decía que no puedes pagar impuestos injustos. El habeas corpus decía no puede ser detenido sin mandato judicial y no puede ser procesado si no es por una autoridad judicial competente.
el Bill of Rights dice que el Parlamento tiene más poder que la monarquía. Y este Bill of Rights amplía los derechos concedidos a los nobles para los burgueses. ¿Y quiénes eran los burgueses? Los burgueses en Europa eran llamados los comerciantes. Los comerciantes son llamados los burgueses, que poco a poco con el transcurso de la historia han ido acumulando riqueza por el comercio que realizaba y han tenido su papel importante. Más adelante vamos a ir viendo. Luego tenemos otro documento, el Acta de Establecimiento de 1701, que consagra definitivamente la soberanía del Parlamento y el carácter constitucional de la monarquía británica, ¿no? Entonces, se respeta la monarquía británica, pero la soberanía reside en el Parlamento. O sea, el poder de poderes reside en el Parlamento, porque el Parlamento es elegido por el pueblo, ¿no? Entonces, en algunos casos, ya vamos a ver otros temitas. Luego tenemos la ley del 18 de agosto de 1911. La Cámara de los Comunes adquirió una clara preeminencia o primacía sobre los lores. Yo les decía diputados y senadores para que ustedes me entiendan, pero en Inglaterra no es diputados y senadores. Tienen una Cámara de Lores y una Cámara de Comunes. La Cámara de Lores es lo que equivalente a los senadores y la Cámara de Comunes es lo equivalente a los diputados. Esto es bien importante, que la parte orgánica en Inglaterra, ¿no? Tenemos eso es bien importante, esto les va a servir mucho, bastante, así que presten atención, ¿ya? Tenemos un poder ejecutivo. Tenemos un poder ejecutivo que es dual. Es dual, ¿por qué? Porque tenemos un jefe de Estado, que es el rey, pero es simbólico. Ya es simbólico. Tienen su rey, pero el rey no gobierna en Inglaterra actualmente. Y tenemos un jefe de gobierno, que es el primer ministro. El primer ministro es como si fuera el presidente, para que me entiendan ustedes, ¿ya? Y bueno, el primer ministro, como les dije, en Inglaterra no eligen presidente, solamente eligen diputados y senadores. Entonces, el primer ministro es designado por la corona. En realidad, su nombramiento es el resultado de la composición de las fuerzas políticas de la Cámara de los Comunes. Entonces, el partido político que tenga más diputados y senadores pone su primer ministro. Así se elige el primer ministro. El primer ministro no es elegido por el pueblo. El primer ministro es elegido por el partido político que tenga mayores diputados y senadores. Ellos ponen al primer ministro. Pero entonces no lo elige el pueblo al primer ministro, sino lo eligen los diputados y senadores. El poder legislativo es como en nuestro caso, como en Bolivia, ¿no? Pero no se llama diputados y senadores, pero yo les dije así para que me puedan entender. Tenemos una cámara alta, que son los lores, que serían como los senadores, y tenemos una cámara baja, que son los comunes, ¿ya? Lo particular de esto es que la cámara alta de lores son 1000 lores, y digamos, si mi papá ha sido lord, el hijo va a ser lord, ¿no? Entonces es hereditario y vitalicio, o sea, eligen los lores en Inglaterra, son elegidos, y cuando fallecen, el hijo hereda ese espacio, ¿no? El primogénito hereda ese espacio, ¿no? Y luego tenemos la Cámara de los Comunes, que es la única cámara que se elige por todo el pueblo inglés. Luego tenemos un poder judicial, ¿no? Esto es bien importante, que saber los poderes que existen en el Estado, ¿no? Tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. En Inglaterra el poder ejecutivo es dual. Hay un jefe de Estado, que es el rey, y un jefe de gobierno, que es el primer ministro.
su poder legislativo, la Cámara de Lores y la Cámara de Comunes. La Cámara de Lores es hereditario y la Cámara de Comunes es lo único que eligen el pueblo inglés, lo único que eligen es la Cámara de Comunes, sus representantes. Tenemos un poder judicial, los magistrados allá en Inglaterra son elegidos por la Cámara de Lores. Tenemos derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, deberes, garantías, recursos y principios, así como mi compañera, como mi colega en la anterior clase les dijo, una constitución política del Estado, la constitución política del Estado está dividido en dos, una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática, ¿qué es dogma? Dogma significa que no se puede cambiar, no se puede modificar. Eso es dogma. En este caso, la Constitución, nuestra Constitución está dividida en dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática está compuesta por derechos, deberes y garantías que no se pueden modificar. No puede venir un presidente y mañana decir, voy a anular el derecho a la educación o el derecho a la locomoción o el derecho a ser elegido. No. O voy a anular un deber o voy a anular la garantía de acción de libertad o la acción de amparo constitucional, lo voy a eliminar. No, la parte dogmática no se puede tocar en la Constitución. La parte orgánica sí se puede modificar. Les voy a poner un ejemplo. Nuestra Constitución Política del Estado del año 2003, del año 2004, porque la que tenemos actualmente es la del 2009, pero la que estaba antes había poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo. 3 poderes. Actualmente tenemos 4 y ya no se llaman poderes, se llaman órganos. Tenemos el órgano ejecutivo compuesto por el presidente y los ministros, órgano legislativo compuesto por diputados y senadores, órgano judicial y tenemos el cuarto órgano, ¿no? El órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro tema, los aportes del constitucionalismo inglés al mundo, ¿qué es lo que ha aportado? Es el habeas corpus, ¿no? Que nadie puede ser detenido sin mandato judicial. O sea, a mí nadie me puede detener si no hay una orden de arresto, una orden de aprehensión firmada por un fiscal, porque solamente un fiscal puede firmar eso. Entonces, nadie puede, ese es el aporte, el habeas corpus. Otro aporte es el sistema de gobierno parlamentario, ¿no? Porque como les decía, el Parlamento, pues bueno, el Parlamento, el pueblo gobierna a través de sus representantes, ¿no? Entonces, ese es el aporte del constitucionalismo inglés que ha dado al mundo, el habeas corpus, el sistema de gobierno parlamentario y la teoría de la representación a través del Parlamento. ¿Qué quiere decir esta teoría? Que nosotros, los ciudadanos, el pueblo, gobierna a través de nuestros representantes. Ese es el aporte. Entonces, con eso finalizamos el tema 3 y pasamos al tema 4. Pasamos al tema 4. Un momentito, por favor. Mientras carga nuestro vamos a cerrar. Un momentito, por favor, a ver. Estamos compartiendo las diapositivas. Un momento, por favor. Disculpe, doctor, tal vez aprovechando el tiempo que hay,
¿Será posible que nos pueda enviar estas diapositivas y las anteriores también al grupo para hacer el seguimiento más, Ya, con más cautela, digamos? vamos a pasar a lo que es el tema 4, el constitucionalismo norteamericano. Tema 4. Características. Bueno, vamos a ver. Ya. Es histórica por excelencia porque es antigua. Cuando hablamos del constitucionalismo norteamericano, estamos hablando de Norteamérica, pues de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha creado Estados Unidos? Ahorita vamos a ver. Eh, es histórica por excelencia porque es antigua, es escrita, es rígida. Esto es bien importante, rígida, porque la de Inglaterra es una constitución flexible. Como les iba diciendo, a diferencia del constitucionalismo inglés, el constitucionalismo norteamericano de Estados Unidos es rígido, una de sus características. ¿Qué significa? Que para modificar su constitución necesitan de una asamblea constituyente sí o sí. En cambio, en Inglaterra, para modificar su constitución, solamente necesitan reunirse los lores y los comunes, o sea, los diputados y senadores allá en Inglaterra, ¿ya? Otra de las características es producto del poder constituyente y de la guerra de las 13 colonias, ¿no? Porque ustedes saben que Estados Unidos e Inglaterra ambos hablan el idioma inglés. Y bueno, podría decirse que los estadounidenses son pues sus nietos de los ingleses, ¿no? Y bueno, pues como ustedes saben, cuando ya Colón descubrió el continente americano, tanto los españoles y portugueses llegaron al sur a colonizar, y en este caso Inglaterra llegó al norte y tenía 13 colonias inglesas. Esas 13 colonias inglesas se rebelaron contra Inglaterra, los que nacían en América, se rebelaron contra Inglaterra por un impuesto al té. El tema de impuestos es un tema en el mundo que trae problemas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el impuesto del té que ha hecho Inglaterra a las 13 colonias ha hecho que las 13 colonias se alcen en armas y decidan romper relaciones con Inglaterra y crear su propio país. Así nace Estados Unidos, de un impuesto al té que hace Inglaterra a las 13 colonias. Estas 13 colonias se unen, se alzan en armas, entran en guerra, por eso es una de las características también es la violencia. Entran en guerra, se rebelan contra los ingleses, forman su propio país y esas 13 colonias se vuelven 13 estados y por eso se llaman Estados Unidos, ¿no? A la cabeza de George Washington, Abraham Lincoln y otros, ¿no? Que se alzan, ¿no? Esto ha pasado en 1700, el año 1700, después del constitucionalismo inglés. Uno de sus aportes es el sistema presidencialista de gobierno, que igual Bolivia actualmente lo
Doctor, disculpe, se cortó el audio. Disculpe, es que todos están sin audio. Doctor, disculpe, no hay audio ni diapositivas, doctor. Disculpa un momento con el audio, un problema, pero como les iba diciendo, es bien importante el aporte del constitucionalismo norteamericano porque uno de sus principales aportes es el sistema presidencialista. Porque cuando esas 13 colonias se rebelan contra los ingleses, se reúnen en un congreso estadounidense y deciden que quien va a gobernar va a ser un presidente. Entonces, posteriormente, todos los países que posteriormente se fueron independizando en América, igual hubo una rebelión de los criollos, de los indígenas contra los españoles. Igual se fueron rebelando, hubo guerras, ustedes saben, ahí estaba Simón Bolívar, Sucre, estaba también Andrés de Santa Cruz, las guerrillas, Juan Azurduy, y bueno, a lo que quiero llegar es que Norteamérica, Estados Unidos, su aporte al mundo ha sido el sistema presidencialista, ¿no? Porque en vez de ellos, las 13 colonias, en vez de elegir un rey, dijeron, no, un rey, los reyes eran vitalicios, gobernaban hasta su muerte. Y cuando moría el rey, su hijo, el príncipe, heredaba. Y nuevamente, hasta su muerte, gobernaba, fallecía y su hijo, y así sucesivamente. Así eran los reyes, vitalicios, hasta su muerte. Y bueno, en este caso, pues, las 13 colonias dijeron, no, no queremos un rey, queremos un presidente. Vamos a elegir un presidente, pero no queremos, porque los reyes, cuando se quedaban mucho tiempo, ya eran pues déspotas, arbitrarios, querían acumular todo el poder, había arbitrariedad, eran déspotas, dictadores se volvían, entonces ya, no, queremos un presidente, y ese es el aporte, el sistema presidencialista. Y queremos que un presidente esté 5 años, que no esté más, porque si va a estar más, se puede volver como un rey. Ese es el aporte del sistema norteamericano, en este caso de los estadounidenses, ¿no? Y que posteriormente los demás países, tanto Bolivia, Perú, Brasil, Argentina, que se fueron alzando, hubo guerras con Bolívar, San Martín en el sur, en Argentina, guerras y guerras y guerras, y cuando se reunieron, igual adoptaron, copiaron el sistema de Estados Unidos, y sea el sistema presidencialista. Por eso tenemos en los países de América, de Latinoamérica, del sur de América, son sistemas de gobierno presidencialistas, porque es un sistema de gobierno presidencialistas. En cambio, en Inglaterra es un sistema de gobierno parlamentario. ¿Por qué? Ahí no hay presidente. El pueblo no elige un presidente. Eligen a sus diputados y senadores, Cámara de Lores y Comunes, ¿no? Es un estado federal. Se garantiza la libertad, por eso incluso tienen una estatua de la libertad allá en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y tienen la primacía de la Constitución. ¿Qué es la primacía de la Constitución? La Constitución, lo que yo les dije en la anterior clase, ¿no? Me dicen, ¿qué es el derecho? Me dicen a mí. El derecho para mí, yo les digo, es un conjunto de leyes, porque la Constitución también es una ley, pero es la ley fundamental del Estado, es la ley de leyes. Y a eso se refiere la primacía de la Constitución. Ninguna ley puede ir en contra de la ley de leyes. No puede contradecir. Y si una ley contradice la Constitución,
tenemos los mecanismos ante el Tribunal Constitucional para anular esa ley. Ya. Ahí tenemos la imagen, está George Washington, representante de las 13 colonias de Estados Unidos. Hicieron un congreso, el segundo congreso continental, se reunieron en Filadelfia, Pensilvania, el 10 de mayo. El congreso votó por levantarse en armas, ¿no? Ante el impuesto del té, aquí estamos contando, ¿no? Este congreso reunió en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. El Congreso votó por levantarse en armas y reclutó a las milicias coloniales para el servicio continental. Y el 15 de junio se designó a George Washington como comandante. El rey Jorge III de Inglaterra declaró que las colonias estaban en actitud de rebelión. En 1775 comenzaron las elecciones bélicas, la guerra entre las colonias y las fuerzas inglesas, produciéndose el 4 de julio de 1776 con un espíritu republicano. Entonces, el 4 de julio de 1776 fue la batalla final entre los ingleses y las 13 colonias, y ganaron las 13 colonias. Por eso la fecha de aniversario de Estados Unidos es el 4 de julio. Mañana creo que es 4 de julio, mañana es su aniversario de Estados Unidos, en honor a la última batalla que tuvieron con los ingleses y les ganaron, ¿no? Así como nuestra fecha es 6 de agosto, en honor a la batalla de Ayacucho. George Washington escribió con acierto que los estados solo estaban unidos por una cuerda de arena. Por ejemplo, existían disputas entre Maryland y Virginia sobre la navegación en el río Potacama. Alexander Hamilton de Nueva York convenció a sus colegas que el comercio estaba estrechamente ligado con los grandes asuntos políticos y económicos. Al concluir la Guerra de la Independencia, los representantes de las colonias se reunieron una vez más en el poder constituyente originario. Las 13 colonias mandaron a sus representantes ante un poder constituyente originario en Filadelfia y elaboraron, y esto va a ser pregunta de examen, compañeros, por ejemplo, la primera constitución escrita del mundo. Yo les voy a decir, ¿dónde se ha hecho la primera constitución escrita del mundo? Estados Unidos. Es la primera constitución escrita del mundo. 1776, el año 1776. Yo les voy a preguntar cosas básicas. ¿Qué es el derecho constitucional? Es una rama del derecho público interno que estudia la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Es la ley de leyes. Es la ley fundamental del Estado. ¿Qué es el derecho? Un conjunto de leyes que regulan la conducta del ser humano en sociedad. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es son los fallos dictados por los más altos tribunales de justicia en el país. Son las sentencias. La jurisprudencia son las sentencias dictadas por los máximos de la justicia en Bolivia. Ejemplo, una sentencia constitucional que está firmada por los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Ya son preguntas que yo les voy a hacer, creo que ya les estoy adelantando qué preguntas voy a hacer. Los que están atentos a las clases y se quedan, tienen interés, pues ya les va a ser muy fácil el examen. Perdón, doctor, mil disculpas. La compañera la primera constitución escrita del mundo, ¿no? ¿Puede su micrófono? Ahí tenemos, septiembre de 1787, puesta en vigencia después de la ratificación. No voy a preguntar fechas, ¿no? Pero solamente así, ¿cuál fue la primera constitución? Ahí tenemos Estados Unidos de América, 1787, sistema presidencialista. Han dicho, no queremos reyes, queremos un presidente y que lo elijamos nosotros. Y queremos que este presidente tampoco se quede 10, 20 años, no. Cada 5 años vamos a elegir un nuevo presidente. Porque si se va a quedar 10, 15, 20 años, se va a volver dictador. Va a querer enraizarse.
La Constitución de Estados Unidos tiene 7 artículos donde se establece la estructura del Estado. Y tiene 27 enmiendas, modificaciones, ¿no? Donde se encuentra la parte dogmática. La parte dogmática, ya les dije, dogma significa que no se puede cambiar, eso es dogma. Es algo que no se puede cambiar. Y nuestra Constitución se divide en 2, una parte dogmática y una parte orgánica, ¿no? La parte dogmática está compuesta por derechos, deberes, garantías constitucionales, y la parte orgánica, pues está compuesto por lo que es la estructura del Estado. Poder ejecutivo, legislativo, judicial, etcétera. ¿Qué es el poder ejecutivo? Está compuesto por ministros, el presidente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se elige el presidente? ¿Qué edad debería tener? ¿No? Ahí tenemos Estados Unidos, poder legislativo, es bicameral, igual que Inglaterra, ¿no? La Cámara de Representantes consta de 537 miembros y funcionan por un periodo de cada 2 años, renuevan diputados y senadores en Estados Unidos. El Senado de la República, hay una elección indirecta hasta 1913, y luego, bueno, cada estado, porque Estados Unidos está compuesto por varios estados, que primero eran 13 colonias, cada estado tiene 2 senadores. El poder ejecutivo, como les decía, está compuesto por el presidente, que es elegido por un periodo de 4 años y puede ser reelecto solamente por una vez. ¿Ya? O sea, si en Estados Unidos eligen a un presidente, el presidente puede estar 4 años. Y puede ser reelegido, pero una vez, no 2 ni 3, una vez. O sea, 8 años máximo, después no hay. No puede ser elegido. Entonces, como ven, estamos viendo el poder legislativo y ejecutivo de Estados Unidos, cómo se compone. Sistema presidencialista en Estados Unidos y sistema parlamentario Doc, en la Inglaterra, palabra, por porque en favor. Inglaterra no eligen presidente. Usted está como admin, Doc. ¿Puede silenciar, por Los favor, a jueces. Marlene o Porto? Por favor, es incómodo. Son vitalicios y los salarios de los jueces son muy altos en Estados Unidos. No puede ser reducido. Es por eso que en ese tema no hay mucha corrupción. Aportes de Estados Unidos al mundo. Tenemos la independencia de jueces. Compañera Marlene, por favor. Tenemos el sistema presidencialista. El doctor no puede El sistema federal, porque son varios estados. Nosotros más estamos. El sistema de control de constitucionalidad. Que yo les voy a explicar más adelante para no confundirlos, ¿ya? Doctor, mil disculpas por favor, doctor. No se entraríamos al constitucionalismo francés. Eso lo vamos a dejar para la próxima clase, porque es un tema muy interesante, porque aquí tenemos que ver el tema de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte. Les voy a explicar cómo guillotinan, les cortan las cabezas a los reyes, qué ha pasado, por qué, todo eso, ¿ya? Entonces, si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos avanzado o alguna duda, pues este es el momento, ¿no? Disculpe, licenciado, una consulta. Este es el momento, tienen 3 puntitos ahí. Hay la opción de en la parte inferior derecha, tienen 3 puntitos y hay la opción que dice levantar la mano, o en su defecto pueden pues escribir su pregunta, ¿no? ¿Alguna pregunta, compañeros? Doctor, ¿me escucha? Licenciado, muy buenos días. Tenemos a Paulette Rojas. Le escuchamos. Buen día, licenciado. Una consultita. Quisiera saber dónde nos va a hacer. Porque no se le escucha.
Quisiera, por favor, saber dónde nos va a hacer llegar las diapositivas, por favor. Ya, al grupo de WhatsApp que tenemos, que estamos todos juntos. Gracias. Ya. A ver, La anterior clase más, por favor. Sí, de ambas clases les voy a pasar las diapositivas. María Bacarreza, si quieren conversar, por favor, alcen la mano. María Bacarreza, le escuchamos. Muy buenos días, doctor. Buenos Si nos días. podría un poquito más explicar sobre la constituyencia de la guerra de las 13 colonias, por favor, no lo he entendido muy bien. Ya, lo que pasa es que, como les dije, cuando Colón descubrió América, tanto los españoles y portugueses se fueron al sur de América a conquistar, a colonizar, y los ingleses se fueron al norte de América, y en ese territorio fundaron colonias, fundaron 13 colonias, pero con el pasar de los años, a la gente que vivía, a los ingleses que vivían en esas colonias y a sus hijos que nacían ya en América, no nacían en Europa, ya nacían en América, los trataban de forma despectiva y como ingleses de segunda. Pero lo que detonó, lo que ya colmó, como dicen, la gota que derramó el vaso, fue un impuesto al té que Inglaterra les realizó a las 13 colonias. Y en ese sentido, las 13 colonias se reunieron en Congreso que fue comandado por George Washington, y a través de eso se alzaron en armas y entraron en guerra con Inglaterra. Y un 4 de julio lograron la victoria final de 1776, la victoria final, y así esas 13 colonias se independizaron de Inglaterra y crearon su propio país, y crearon su propia constitución, crearon su propio sistema presidencialista. No queremos reyes, queremos un presidente, porque podían elegir un rey. Eso, compañera, ¿ya? A ver, Daniel Espinosa, por favor. Escuchamos. Sí, licenciado. Aló, ¿me escucha? Sí, le escuchamos, Daniel Espinosa. Como era la misma consulta de Polet, ya lo dijo, si las diapositivas no las podía enviar. Terminando la clase, lo que pasa es que hay ruido muy pesado de alguien que se durmió al parecer. Sí, ya tenemos a Héctor Pinto. Sí, lo vamos a hacer ahora, ¿ya? René Vargas, Llaveta. Hay una persona que Doctor René Vargas, Llaveta. Esas 3 colonias, ¿cómo se llamaban? Esas 13 colonias tenían diferentes nombres. Virginia, Nueva York, Massachusetts. No tengo a mano el nombre de las 13 colonias, pero a ver, si me da unos minutos les respondo. Mientras vemos a Francisco Larico. ¿Qué pregunta tiene? Gracias. No me ha dejado escuchar, no sé, alguien se ha dormido. Bueno, imagino que se ha cansado. Mi pregunta es... Marlene Oporto parece que se ha dormido nuestra compañera. Sí, tratemos de estar frescos, ¿no? Estimado licenciado, a ver, nos gustaría un poquito de repente profundizar de las 13 colonias y esta lucha que han tenido sobre el impuesto del té. Un poquito, no me ha dejado entender el compañero que estaba durmiendo. Compañera, para que mujer es compañera, mujer. Bueno, compañera. Bueno, como les decía, ha habido un impuesto, ¿no? Injusto, como les dije, los impuestos a veces son... esas 13 colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte,
Carolina del Sur y Georgia, ¿ya? Entonces, esas eran las 13 colonias que pues se rebelaron contra los ingleses, ¿no? Entonces, como les iba diciendo, nosotros aquí en Derecho Constitucional, de una forma genérica les estoy contando lo que ha pasado, esta guerra, ¿no? De las 13 colonias, ¿no? Porque eso más tendría que entrar en el tema de historia, pero como les digo, era un impuesto injusto y realmente en el mundo en realidad, no hace mucho la rebelión que hubo en Chile fue por un impuesto, porque les han subido el pasaje en el metro a los universitarios y pucha, se armó todo una cronología de protestas que al final cuando el gobierno ya quería rebajarles el impuesto, dijeron no queremos impuestos, queremos una nueva constitución en Chile, porque la última constitución es de Pinochet, del dictador Pinochet, y queremos una nueva constitución. Queremos una nueva constitución y ahorita están en la Asamblea Constituyente en Chile y en Perú igual están pidiendo lo mismo. Ya, a ver, les comento un poquito más del tema de las 13 colonias y con esto finalizamos, ¿ya? La Guerra de la Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto bélico entre las 13 colonias británicas en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña, contra Inglaterra. Duró desde 1775 hasta 1783. La última batalla fue la de Yorktown y hubo un tratado de París como firma de finalización de la guerra. Durante la guerra, esto es bien importante rescatar, el país de Francia ayudó a los revolucionarios estadounidenses con tropas terrestres comandadas por el Marqués de Lafayette y por flotas bajo el comando de marinos como Guichen, Grace y de Stein. De España, por su parte, lo hizo inicialmente y de forma clandestina, porque Francia tenía cierta rivalidad, Francia e Inglaterra han sido rivales bastante tiempo, casi toda la historia del mundo. Es por eso que cuando esas 13 colonias se levantaron, Francia les ayudó con armamento bélico, con soldados, con tropas, de forma clandestina, ¿no? Las colonias británicas se independizaron de Gran Bretaña, edificaron el primer sistema político liberal y democrático. Por eso digo, la primera constitución escrita del mundo es Estados Unidos, un sistema político liberal, de libertad, dejar hacer, dejar pasar, democrático, porque elegían a su presidente, eligen a sus diputados, eligen a sus senadores. Aquí no hay por herencia, no hay nada de eso, ¿no? Entonces, en las colonias del sur, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, se había organizado un sistema esclavista, ¿no? Habían 500,000 esclavos negros que explotaban plantaciones de tabaco, algodón y azúcar. Y de este modo la población estaba compuesta por grandes, pequeños propietarios y esclavos. Es por eso que había 500,000 esclavos negros en las colonias del sur, porque había colonias del sur y colonias del norte, ¿no? Los antecedentes de esta guerra se remontan a la rivalidad franco-británica, ¿no? Y a las consecuencias de la guerra de los 7 años. Entonces, lo que podemos decir sobre una de las principales causas, aparte del impuesto del té, fue el injusto trato que Gran Bretaña infligía a los colonos, pues estos aportaban riquezas e impuestos a la metrópoli, pero no tenían medios para decidir sobre dichos impuestos, por lo que se sentían marginados y no se sentían representados. Ese fue el tema, ¿no? El impuesto injusto y el trato injusto que daba Gran Bretaña, a pesar de que los colonos aportaban con impuestos y otras riquezas, pero eran marginados y no tenían derechos a ser representados, ¿no? Eso fue de las causales más, de las causas más fuertes que produjo ya en la
guerra, ¿no? Bueno, a ver, tenemos la última pregunta, Cintia Quispe. Con eso finalizamos ya, compitas, colegas, futuros colegas. Doctor, una preguntita, habla Reinaldo Larrea. Sí, pero hay que hacer la mano, compañero, para la próxima oportunidad va a alzar la manita, pero le vamos a dejar hablar ahora, ¿ya? Dígame. Ya, doctor, simplemente quería saber, usted dice la primera constitución escrita en Estados Unidos, ¿solo el año 1976 o 1776 o 1786? 1786, porque la guerra empezó en 1776, la guerra entre las colonias e Inglaterra. ¿Ya? Ya, doctor. Por último, doctor, dice del doctor Juan Ramos, Derecho Constitucional. ¿Esto en lo civil o en lo penal? En Derecho Constitucional. Sí, doctor. Por eso es Derecho Constitucional. Del Derecho Constitucional, por eso les digo, esta es una materia troncal, es una materia bien importante, porque el derecho civil, el derecho penal, el derecho municipal, todas desprenden, nacen del derecho constitucional. Es opcional la compra del libro. Yo les voy a pasar las diapositivas, ustedes lo pueden imprimir y de ahí pueden estudiar, porque de las diapositivas va a entrar el examen. Ahora, si ustedes quieren ampliar, pueden comprar el libro, pero no es obligatorio que conste, por favor, porque tampoco el libro está escrito por mí. Yo estoy escribiendo mi propio libro, pero más adelante les voy a comentar ese tema, ¿ya? Muchas bueno, gracias, colegas, doctor. con eso terminamos. Había Cintia Quispe. ¿Está? Buenos días, doctor. Mi duda era, ¿en qué consiste el impuesto del té? ¿Puedes repetir, por favor? ¿En qué consiste el impuesto del té? Por eso era un impuesto a la plantación de té. Ella tenía un impuesto, pero han subido el impuesto. ¿Me entiende? Ah, ya, gracias. Como el año 2003, Goni nos ha hecho un impuesto al salario, digamos. Entonces, los impuestos a veces, si no son bien pensados, pueden derivar en conflictos, en violencia. Por ejemplo, tenemos el año 2003 y hubo un impuesto al salario y hubo un enfrentamiento en Bolivia entre policías y militares. Incluso la guerra del Pacífico se ha hecho por un impuesto, el impuesto al salitre, ¿no? Que el presidente Daza les ha hecho a los chilenos, a las empresas chilenas. Entonces, el tema de impuestos es bien delicado. El tema de impuestos tiene sus connotaciones. En Chile han subido el impuesto al metro y hubo un quilombo y ahora están en la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, el tema de impuestos es bien importante. Bueno, colegas, gracias por su atención. Hasta el próximo sábado y bueno, que tengan un buen resto de jornada. Entre hoy y mañana les paso las diapositivas, por favor, y también en el grupo de WhatsApp les voy a pasar el modo de calificación, porque les voy a dar un trabajo, pero la próxima clase ya les voy a explicar cómo lo van a hacer. Gracias, que tengan un gracias, doctor. fin de semana. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Adiós, doctor.